Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Cavilación Poética, un reencuentro en donde recordamos, homenajeamos a esos espíritus inquietos que alguna vez pisaron nuestros adoquines y que en la actualidad nos susurran a través de estas cansadas páginas de los libros. Mi nombre es Bastián y en esta ocasión tenemos a un escritor integral. La diferencia con las emisiones anteriores es que en este caso particular el escritor no es un poeta, sino que fue un escritor de novelas, de relatos, de cuentos, un literato, como dije. Su nombre es José Santos González Vera. Y le voy a mostrar algunos trabajos de los cuales tengo aquí, que este es el clásico Cuando era muchacho, edición Nacimiento, Al Güe, y algunos también Nacimiento. Esto lo estoy disfrutando mucho, la verdad de las cosas. Pero antes de entrar en su trabajo literario, como es usual, vamos a contar algunos datos de interés sobre el escritor. José Santos González Vera nace el 17 de septiembre de 1897 en San Francisco del Monte. Esta ciudad está ubicada en las cercanías de Santiago y él a los 11 años de edad es donde llega a la capital y es matriculado en el Liceo Valentín Letelier, pero él no logra aprobar el primer año de humanidades. A los 13 años de su corta existencia, abandona la escuela y comienza a trabajar. Él tuvo un sinfín de oficio. Aprendiz de pintor, mozo de sastrería, también estuvo de obrero, peluquero, también estuvo de cajero de almacén y cobrador de tranvías en Valparaíso. Bien. Otra cosa importante es que su experiencia de vida lo lleva a militar en el anarquismo. Y voy a leer una frase textual, o más bien un pequeño fragmento, que dice así: Era adolescente cuando, para ganarme el pan, intenté aprender los más diversos oficios. Así pude vincularme a obreros ansiosos de establecer una sociedad igualitaria y libre, como la conciben los anarquistas. Muy pronto hice mía tal aspiración, porque nada ayuda tanto a decidirse como el ser joven, decía don José Santos. A los 20 años de edad es en donde él realmente empieza a interesarse por la literatura y empieza a leer obras tales como las de Máximo Gorki y Piotr Kropotkin. Y él considera que, considerando primer teórico el movimiento anarquista, bueno, los que han leído Kropotkin entenderán de lo que está diciendo José Santos. Posterior a esto comienza a escribir, pero para divulgar un comunismo anárquico a través de sus textos. José Santos se resiste a la seriedad excesiva y en sus obras con frecuencia se encuentran paisajes llenos de humor y picardía criolla. Yo diría que más picardía criolla en todo caso. Y estos mismos aderezaron los que tuvieron una tendencia a... Él no se apuró nunca para escribir ni publicar. Él fue un escritor que se tomó las cosas con mucha calma. Por lo tanto, él corregía una y otra vez sus textos.
y bromeaba con la sentencia de que las nuevas ediciones de sus libros siempre salían corregidas y disminuidas. Uno de sus guiños humorísticos para sus lectores fue el siguiente: quise ser consecuente con mis ideas humanitarias y ofrecer al posible lector escritos breves. Él recibe el Premio Nacional de Literatura el año 1950 y en ese entonces había publicado dos trabajos, que fue Vidas Mínimas y Al Web. Pero hubieron mucha gente que no estuvo de acuerdo con que le dieran el Premio Nacional de Literatura a José Santos, porque consideraban que su obra era intrascendente y nos faltó quien también lo obligara a renunciar a este reconocimiento. Y uno de ellos fue el escritor chileno Luis Durán, el cual afirma que las obras completas de González Vera cabían en un cuaderno de composición. Pero también, naturalmente, hubo escritores a su favor. Y uno de ellos fue Enrique Espinosa, del cual yo encontré un libro muy barato y no lo compré. Eh, Tengo esperanzas de que me lo traigan hoy. Yo creo que va a venir. Enrique Espinosa fue muy amigo del autor y también destacó su obra, ¿cierto? Él también lo apoyó bastante. Enrique Espinosa fue un escritor que vivió en Argentina, pero él nació en Rusia y después quedó en Chile. Entonces, el primer mérito de contener la primera aproximación a la literatura chilena de los personajes del mundo proletario a través del tema del conventillo fue a través de su obra Vidas Mínimas. Y después de recibir este premio de literatura, él publica el trabajo Cuando era muchacho, que es una especie de autobiografía, que es la obra más clásica que él tiene, que es esta. Yo la tengo en edición de nacimiento. Muy, muy afable de leer, un lenguaje bastante sencillo que retrata su existencia. Y también uno de los últimos trabajos que él edita, que es Algunos, que también lo tengo aquí en Nacimiento, en donde este es muy entretenido porque él hace una especie de crónica a muchos escritores de los cuales fueron sus amigos, entre ellos Hernán Díaz Arrieta, que es donde parte el texto, o Alón, y me voy a tomar el tiempo de citar una frase de la cual empieza el texto y dice así: me gusta la soledad siempre que haya cerca alguien a quien decírselo. Esto lo decía Hernán Díaz Arrieta. Además de Alón, está Augusto Dalmar, Federico Gana, que también pretendo hablar de él próximamente, no sé cuándo. También me encontré una obra completa hace un tiempo, como a 3.000 pesos, en la calle. Baldomero Lillo, Manuel Rojas, fue un compañero de él de andanzas, de las letras, muy cercano a él. Bueno, también Mariano Torre, en fin. ¿Qué otra cosa más les podemos decir? En 1917, junto a su gran amigo Manuel Rojas, fundan la revista Pluma. En 1920 es redactor y editor de las revistas Juventud y Claridad. Y ese mismo año parte a Temuco, donde él conoce a Gabriela Mistral y trabaja en el diario La Mañana. Ya el año 1921 se establece en Valdivia y es cronista en el Correo de Valdivia. Y aquí entabla amistad con el joven Pablo Neruda. Él se casa con María Merchant
que también fue una militante del Partido Comunista. Ellos tienen dos hijos, un hombre y una mujer. Y ya en 1970, don José Santos González Vera fallece el 27 de febrero. Bueno, él tiene muchas obras. Por ejemplo, el primer trabajo, que como dijimos es un relato bien cortito, que es El Conventillo. Vidas mínimas también son novelas breves, ¿cierto? Que se publica posteriormente al Conventillo. Y Al Juez ya sería la novela como más, un poquito más larga, que la tengo aquí, que es edición Andrés Bello. No es Nacimiento, como me gustaría, pero por 1.000 pesos está bien. Posterior al Juez, que él se salta varios años sin escribir nada, o más bien publicar, que escribir seguro que sí lo hacía, sale algunos. La que yo recomiendo más que lean es esta, junto a esta. ¿Sí? Bueno, también Al Juez y Vidas Mínimas pueden leerlas, pero yo recomiendo algunos y cuando era muchacho. Muy divertida. Él también escribió sobre anarquismo, eso es muy importante tenerlo en consideración. Y de hecho, pasa algo muy, como con muchos escritores, ¿cierto? Pasa que hay un seguimiento de José Santos González Vera por su adhesión al anarquismo más que por su trabajo literario. Esto es muy interesante de tener en cuenta porque no solamente esto pasa con José Santos González Vera, sino que también con Manuel Roja, con Gabriela Mistral, con Bolodia Teitenboom, que más que otra cosa se tiene en consideración su militancia política más que su trabajo literario, porque cuando se habla de José Santos González Vera, lo primero que se puede escuchar es que fue anarquista, pero no se habla de su trabajo, no se habla de que sus obras tienen que ver con su vida misma, son casi todo relatos autobiográficos, que son situaciones que él vivió. Entonces, yo creo que falta un poquito trabajar ese aspecto. Y, por ejemplo, tanto Al Güe como cuando era muchacho, son relatos, ¿sí? Por ejemplo, aquí tiene uno que habla sobre sus vecinos en cierta parte de su vida, y después cuando termina él habla de la morada de las ánimas, ¿cierto? Del, de cosas que habla de un señor de un local también, Nazareno creo que se llamaba, y él tenía dedicatorias a estos relatos breves. Hay uno que leí hace poquito que creo que le dedicaba a su señora. Voy a buscarlo para que no quede ahí. A María Merchant, que es cuando le habla sobre su padre, que le tenía mucho miedo a su padre, ¿cierto? Que era un hombre que le inspiraba mucho respeto. Estamos hablando de una especie de diario de vida, pero con esos toques bien poéticos, no en el sentido de una poética de contar las sílabas ni nada, sino que el toque poético que me refiero que trasciende eso es una cosa más prosaica, donde se detalla bien el lugar donde está el crepúsculo, cómo están cayendo las hojas, dónde va el viento, cuál es la frescura, estoy ahogado con el sol. O sea, están todas esas cosas bien marcadas. También las sensaciones como la angustia, como la alegría, o también como la conformidad de vivir una vida miserable. Sobre todo se recalca mucho eso de la vida miserable en donde las personas se conforman y simplemente existen y dicen, este es mi destino, no tendré nada novedoso durante mi existencia. Cuando era muchacho es muy similar, ¿sí? Aquí también podemos ver que hay escritos donde él sale del monte y habla de que su mamá le enseña sus primeras letras y, y que su papá también le empieza a enseñar a otras personas para ganarse el pan, a escribir. Aquí se hablan de los fundos, ¿cierto? Habla de su tía, que su tía tenía una actitud muy positiva, porque cuando generalmente decía, ¿qué van a tomar de once? Era pan con pan, en realidad, con suerte, del día anterior con un cafecito. Entonces la tía estaba contenta, o al menos aparentaba esa forma de no mostrar esa negatividad, aunque se esté viviendo
penurias económicas, donde básicamente comer era solamente eso, comer un pan duro con una taza de café. Aún así hay que mantener el espíritu bien, bien arriba, ¿no? Y eso es lo que podríamos destacar de José Santos González Vera. Mira, aquí le dedica una a Ricardo Lacha. Es un escritor de una pluma muy sencilla, pero muy detallista, sincera. Eso es lo que yo también acercaría. Aquí se está trabajando la nostalgia, la infancia y también alguna forma de aceptar lo que eso nos cuesta mucho también como seres, ¿no? De aceptar esa miseria que de alguna manera en esa época está bastante escondida, porque claro, este hombre la vivió en carne propia y es mucho más, es distinto el sabor de cuando alguien escribe algo que realmente vivió a alguien que solamente habla un discurso panfletario para mostrar de que él vive algo así. Insisto, hay escritores los cuales no se leen y solo se habla de sus consignas políticas. Y creo que eso es solamente un detalle que puede ser más o menos importante, pero sigue siendo un detalle. Y no es enfrentarse a la obra. Lo que importa aquí es enfrentarse a la obra. Yo también recomiendo algunos porque, como retrata a Augusto Dalmar, a Hernán Díaz Arrieta y a Federico Gana, a Jorge González Bastía, del cual ya hablamos, Pedro Antonio González es de una forma exquisita, en el sentido de cómo retrata su, su nacimiento, de las fechas concretas, de por qué empezaron a escribir, qué era lo que los movía, cómo eran cuando estos eran niños. Pedro Antonio González era un hombre muy tímido, del cual no le gustaba hablar con niñas, no le llamaba la atención. Él prefería estar leyendo, escribiendo, observando, tenía esa esencia del poeta sin siquiera haber leído. Muere su madre, la única vez que lo ven llorar. Entonces son todos estos acontecimientos psíquicos, los cuales creo yo que son muy interesantes al leer, ya sea una novela, un cuento, porque se está trabajando con la parte de la psique. Y creo yo que habemos muchos que estamos interesados en eso y no solamente en leer algo por entretenimiento. Porque si usted quiere entretenimiento, mejor vea Netflix. Y Jorge González Bastías también lo demuestra como un hombre muy altruista, que era amigo de todo el pueblo. Él tenía una casa donde invitaba a alojar a todos, los invitaba a beber, a comer. Era un hombre que realmente amaba al prójimo. Y por otro lado, tenemos a este Augusto Dalmar, un hombre con unos modales mucho más finos, un hombre que sabía, o más bien que tenía una cultura mucho más elevada al comer, ¿cierto? Un tipo que se tomaba su tiempo al sacarse sus guantes blancos para conversar, era muy fino en su gesto, muy fino en su caminar, muy recto también, muy viril. Están todos esos detalles sobre estos escritores que sobrepasan solamente la consigna política, sino que se analiza el perfil físico como psíquico. Y a mí eso me llama mucho la atención y lo encuentro muy interesante porque para los que buscamos este tipo de trabajo antiguo, empezamos a tomar un puzzle mucho más completo de la imagen. Y como estamos hablando de literatura, evidentemente hay ensoñaciones e idealizaciones, porque de otra manera, o sea, no habría literatura. Y Hernández Barreta también es muy interesante como lo describe, del por qué el hombre empieza a escribir, de cómo llega a hablar con una monja, se encuentra con una mujer mayor que él la idealiza de una forma muy particular e ingenua, a tal punto de llegar a observarla desde fuera de su casa sin que ella se dé cuenta, no como un acto psicótico o de ese estilo, o psicopático, no podría decir bien la palabra, sino que de una forma mucho más ingenua, mucho más infantil. Estaba embobado con esa mujer, don Hernán. Yo les doy el trabajo a usted ahora que lean estos libros. Cavilación Poética tiene como objetivo acercar a la gente
a poder interesarse en nuestros escritores, sobre todo. Así que eso es lo que les podría compartir el día de hoy, a seguir leyendo literatura nacional, el señor José Santos González Vera, y los que vendrán dentro de la proximidad, porque vienen muchos, muchos más. Así que sería todo por hoy. Les doy las gracias por su atención y nos vemos en una próxima emisión de Cavilación Poética. Muchas gracias.